Bien, vamos a trabajar el día de hoy con el ejercicio 10.53, ¿de acuerdo? Dice, en el Departamento de Medicina Veterinaria de Virginia Tech se llevó a cabo un estudio para determinar si la resistencia de una herida de incisión quirúrgica es afectada por la temperatura del bisturí. En el experimento se utilizaron 8 perros y se hicieron incisiones calientes y frías en el abdomen de cada perro y se midió la resistencia. Uy, hasta en los ejercicios utilizan animales para hacer pruebas. Bueno, pues ya ni modo. Ok. A continuación se presentan los datos resultantes. Perro 1, perro 2, perro 3, perro 4, perro 5, bla, bla, bisturí caliente frío y la resistencia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ok, esta tabla está un poquito desordenada. Vamos a darle orden. Escriba una hipótesis adecuada para determinar si la resistencia de las incisiones realizadas con el bisturí caliente difiere en forma significativa de la resistencia con bisturí frío. Prueba una hipótesis utilizando una prueba T para pareada. Utiliza un valor P para su conclusión. Y aquí es importante hacer notar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sí. Aquí es importante hacer notar que la tabla en realidad debería de tener otra forma. Entonces, pero repasemos. Este es el ejercicio 10.53, página 360. Entonces, ejercicio 10.53, página 360. Sale. Como va a ser una muestra pareada, nos interesa tener el número de perro que estamos trabajando, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y la resistencia en frío y en caliente. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para obtener la diferencia. Si nosotros reacomodamos la tabla que nos están dando de esta forma, va a ser mucho más claro el ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el primer perro en el perro 1, en caliente es 5120 y en pero es ¿qué es? Es caliente contra fría. Entonces aquí nuestra tabla debe de ir al revés. Es importante para poder hacer nuestra prueba de hipótesis adecuada. Entonces primero va caliente y fría como su ex, ¿de acuerdo? Ándele así, más o menos. Entonces en caliente es 5120 contra 8200. ¿Sale? En el perro 2 es 10,000 contra 8600. Luego es en el perro 3 es ¿cuánto es? 10,000 también. Contra frío que es 9200. En el 4 es 10,000 contra 6200. En el 5 es 10,000 contra 10,000 también. En el 6 es 7,900 contra 5,200. Y luego es en el 7 es ese perro estaba muerto, ¿por qué no se resistió? 510 contra 885, ¿vale? Se me hace que era un poodle, por eso tiene una resistencia pequeña. Un pug por ahí. Ok, y caliente es, sí, un poodle y después mandaron un pug. Ahí está. 1020 contra 460. Sale. Este reacomodo de tabla es muy importante porque después ya podemos calcular rápidamente la diferencia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y eso es lo que debemos hacer porque este acto se está haciendo sobre el mismo objeto, ¿de acuerdo? El mismo elemento, ¿vale? Este caso es el mismo perro. Es que no quería llamarlo objeto. Pero el chiste es que hay que sacar la diferencia, es decir, caliente menos fría, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer las restas. Si me van ayudando, por favor.
Yo voy haciendo algunas, por ejemplo, aquí es 1400, aquí es 800, son 3800, aquí es 0. Y ya, ¿por qué serán las de 10,000? ¿Cuánto fue la primera? ¿Alguien lo tiene? Menos 3080. Ok, y las que siguen. 7,900 menos 5,200, eso va a ser como 2,000 y algo. 2,700, ¿es correcto? Y luego, ¿cuánto es? Menos 375. Perfecto, sale. Y el último, como 500 y algo. 560. 560, muchas gracias. Positivo. Ok, esta diferencia es con la que vamos a trabajar. Una vez que ya sacamos las diferencias, nos podemos olvidar incluso de esta parte de la tabla, porque en realidad la prueba de hipótesis se va a realizar con estos elementos, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? Repasemos nuestra tabla de pruebas de hipótesis. Ya está. Aquí tenemos observaciones pareadas y en realidad nosotros necesitamos, ¿vale? El promedio de las diferencias y la desviación estándar de las diferencias, ¿de acuerdo? Para sacar un estadístico T, ¿vale? Entonces, nuestro estadístico T de prueba se va a calcular como T igual a D promedio menos D0 sobre SD sobre raíz de N con N menos 1 grados de libertad, ¿de acuerdo? Y hay que ver qué tipo de diferencia tenemos que hacer. Y para eso nada más vamos a regresarnos al ejercicio para ver qué nos decía exactamente qué quería. Acá estamos. Escribo una prueba de hipótesis para determinar si la resistencia de las inyecciones realizadas con bisturí caliente difiere en forma significativa de la resistencia realizada con bisturí frío. No nos dice que sea mayor o menor, simplemente que sea diferente. Entonces, por principio, nuestra prueba de hipótesis, prueba de hipótesis, actualmente nuestra hipótesis nula es que la diferencia, ¿de acuerdo? Es 0, ¿vale? O bueno, en realidad el término aquí que deberíamos ocupar es, la diferencia es 0, ¿sale? La hipótesis alternativa es que difiere significativamente de 0. La prueba de hipótesis es importante para identificar si es muestra de una o dos cosas, ¿de acuerdo? Para eso es, pero nos da el planteamiento básico. Por el momento lo que tenemos que hacer es con estos datos, ¿vale? Calcular el promedio. Entonces, súmenlo y divídanlo entre lo que tenga que ser. Son 725.625. Entonces, de promedio es ¿cuánto? De promedio es ¿qué? 725 punto ¿qué? 625. Muchas gracias. Y calculen ahora la desviación estándar, ¿de acuerdo? Recuerden que es muestrable, entonces se divide entre n-1. Si quieren, lo hacemos aquí en conjunto. Pero la voy a sacar en Excel porque es un poquito más rápido. Ahí está. Los 3080, 1400, 800, 3800, 0, 2700, menos 375 y 560. Sale. Promedio
725 y desviación punto M porque es muestral. Oh, que no. Ahí está. La desviación estándar. Ay, qué feo se desvía esto. Pero pues sí, la desviación estándar. Ok, es 2072.2097. Ahí está, con 4 cifras. El día de hoy trabajaremos. Ok, ¿qué más tenemos? Ñam, 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 miau, 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 miau. Ya tenemos S, ya tenemos D. Pues ya podemos construir nuestra estadístico de prueba, ¿de acuerdo? Es decir, nuestro T. Vamos a calcular el T por aquí adelantito. T se vuelve de promedio, que es ese 725. Dios, qué horrible. 725 menos 0 sobre 2072.2097 sobre raíz de, en este caso tenemos 8 sujetos de estudio. Sale. Ah, qué padre. Esto lo pueden escribir como 700. Ahí me faltan los decimales. Punto 625 menos 0. Ahí está. Lo pueden escribir como 725.625 por raíz de 8 sobre 272.2097. ¿Cuánto les dio, por cierto? Yo estoy jugando ahí. Me da 0.9904. 0.9904. ¿Todos de Ajá. acuerdo? Déjeme hacerlo con ustedes. Sí. Sí. Ahí está. Entonces ya no necesita hacerla. Ya la confirmaron sus compañeros. ¿Vale? Perfecto. Entonces lo que sigue es trabajar con nuestra distribución TD Student con este valor. 0.9904. Casi 1, por cierto. Entonces vamos a nuestra distribución T. Nuestros grados de libertad, tenemos una muestra de 8, entonces tenemos 7 grados de libertad. Queremos una muestra de 2 colas, ¿de acuerdo? No sé si no nos encierre. Y aquí va 0.9904. Perfecto. ¿Vale? Entonces tenemos un p-valor de 0.35. ¿Vale? Ok, entonces tenemos un p-valor. Un p-valor de 0.35498. Luego entonces, ¿se acepta o se rechaza? Ustedes dirían que hay una diferencia significativa ¿cómo se llama? En la resistencia entre el bisturí frío caliente o no. ¿Qué significa en este caso? Tenemos un punto 35, eso nos da como 17 y 17%. ¿De acuerdo? Esto lo que significa es que tu zona de rechazo es todo esto. Bueno, ahorita lo estoy iluminando, pero todo esto es tu zona de rechazo.
y es una zona con una probabilidad de aproximadamente el 15, 16, 17, sí, aproximadamente el 17%. Y aquí también, esta es una zona de rechazo con un área de 0.17 y algo o 17%. Es decir, esto significaría que de tus muestras estarías rechazando 35 de cada 100, es casi 4 de cada 10. Pero entonces estás haciendo un rechace de observaciones muy, muy alto. ¿De acuerdo? Lo que significaría que lo preferible pues, sería que movieras o ampliaras el rango. Generalmente nuestra zona de rechazo es mucho más pequeña. Son porcentajes que van entre el 5 y el 1%, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que estaríamos diciendo es que para rechazar esto, para rechazar tu hipótesis nula, ¿de acuerdo? Tendrías que estar dispuesto a rechazar 3 o 4 de cada 10 ocasiones en las que repitas esto. ¿Vale? Cuando la idea es que la hipótesis nula se cumple todo el tiempo, entonces tienes que darle un margen de aceptación amplio. Cuando nosotros proponemos niveles de confianza del 95%, significa que estamos creyendo, ¿sale?, que la hipótesis nula es verdadera, porque tenemos que hacer un acto de buena fe, que lo que nos están diciendo como cierto se cumple. Y por eso es que tú dices, bueno, pues sí, tomé una muestra y me salió en una zona donde nada más debo de rechazar una de cada 20, probablemente algo está raro. Pero aquí estarías rechazando casi más de la tercera parte de las ocasiones. O sea, de cada 3 veces que repitas esto, pues una va a estar fuera, lo más probable. Entonces estarías teniendo una zona de rechazo muy amplia, ¿de acuerdo? Por lo cual, la respuesta en este caso sería que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alternativa. Es decir, no existe diferencia significativa en meter cuchillo con el bisturí caliente o frío. Básicamente esa sería la conclusión de este ejercicio. ¿De acuerdo? Porque tienes una zona de rechazo muy amplia. Esto es muy, muy amplio. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? ¿Dudas? Y supongo que también por el calor podría estar cicatrizando al mismo tiempo, ¿no? Y No, que vas. tú lo que estás diciendo es que no hay diferencia. Te da lo mismo meter el cuchillo frío o caliente. Ok, ok. ¿Vale? ¿Cuáles son las franjas de rechazo más tradicionales? Las franjas de rechazo más tradicionales pues, son cuando te queda aquí un 5% de este lado y un 5% de este otro. Y eso siendo muy exigentes. Generalmente se maneja con un 2.5, ¿vale? Un 2.5, o a veces siendo muy estrictos y muy tolerantes, se puede manejar con un 0.5%, ¿sale? Para dejar nada más una tolerancia del 1 de cada 100. Pero aquí estás diciendo que si tú repites esto y que lo aceptas, vas a rechazar a 1 de cada 3, 3 veces que repitas esto. O sea, si agarras otro grupo de 8 perros, otros 2 grupos de 8 perros, lo más probable es que los otros 2 sí los aceptes. ¿De acuerdo? Porque estás rechazando de tus muestras a 1 de cada 3. ¿Vale? Cuando en realidad deberías estar rechazando nada más a 1 de cada 20. ¿De acuerdo? O sea, tienes un margen de error muy, muy amplio, cuando tus márgenes de error deberían de ser muy cortos. ¿Por qué? Porque si tu margen de error es muy corto y estás cayendo en la zona de error,
Lo que estás tratando de decir, bueno, pues es que hay evidencia para suponer que si en el primer intento estoy fuera, pues entonces hay evidencia como para decir que ha cambiado. Pero si tienes un margen de error muy amplio, pues no te dice, no hay evidencia de que se haya cambiado, ¿de acuerdo? ¿Sale? No sé si me explico esa idea. O sea, estás siendo muy poco tolerante, ¿de acuerdo? Y la idea es que tú partes de un principio de buena fe, donde tú crees que esto es cierto, porque esa es tu hipótesis nula, esto es verdadero, y sin embargo estás siendo muy poco tolerante con esto. Estás diciendo que no, o sea, si 2 de cada 3, si 1 de cada 3 está mal, pues ya todo esto me están diciendo puras mentiras, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cuando en realidad, pues lo que tú estás dispuesto a aceptar debería ser un poquito más tolerante. Así, dentro de este margen deben de caber solamente debe de haber un error de cada 20. Pues, que es dar el 5%. Oye, ¿sabes qué? Es que el primero que sacas es un error. Híjole, pues creo que sí hay evidencia de que se ha modificado. ¿De acuerdo? Más o menos esa es la idea de las pruebas de hipótesis. El p-valor, para pronto, en el sentido práctico, el p-valor debe de ser, para que tú lo rechaces, debe de ser muy cercano a 0. ¿Sale? Sus p-valores de rechazo deben de estar entre 0.0, y aquí va a depender mucho del laboratorio, pero 0.05 estarías, si es menor que esto, no, a ver, si su p-valor es menor que esto, en algunos laboratorios estarían diciendo que ya es suficiente. 0.025, si es que su nivel de aceptación anda por ahí del 95%, ¿sale? O 0.005 si es del 99. Y si ustedes ven una inmensa fila de ceros, pues entonces sí, ya pueden decir que lo rechazan con toda seguridad, ¿de acuerdo? Pero en este caso tienen un p-valor sumamente grande. Entonces si ustedes están viendo que ya está muy por arriba de este valor, ¿vale? Si les da 0.12, 0.13, ya se tiene que aceptar la hipótesis nula. Si el p-valor está por debajo de estos valores, sobre todo si son muchos ceros, sí, ahí sí, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Si está entre estos valores, bueno, hay que, en algunos casos podrán decir, ¿sabes qué? Es que se tiene que rechazar, hay como que cierto límite de entre aceptación y de rechazo, ¿de acuerdo? Y esto ya es viéndolo desde el punto de vista pragmático. ¿De acuerdo? Pero en este caso sí, hay evidencia suficiente como para decir, no, ¿sabes qué? La hipótesis nula se tiene que aceptar, ¿de acuerdo? Es decir, no hay diferencia entre meter bisturí frío o caliente, ¿sale? Más o menos, ¿dudas? No. Entonces, revisen, comparen con respecto a estos valores. ¿De acuerdo? Siendo muy pragmáticos, comparen con respecto a estos valores. ¿De acuerdo? En este caso es mucho mayor, pues entonces se tiene que aceptar la hipótesis nula. Si son menores que estos valores, sí, se rechaza la nula y se acepta la alternativa. Ok, vamos a detenernos hasta aquí.